Hola, soy Sony y los recibimos en Agrocultura desde un paraíso de la ciudad de Panamá. Acompáñennos a esta nueva aventura. Fruta bonita cresce e se verte por mi ciudad. Fruta rugosa mela en los ojos, dulce en las bocas. Agrocultura es una producción de la Universidad de Panamá realizada por la FCA, con el apoyo de profesionales, amigos y ciudadanos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Hoy disfrutaremos de un programa lleno de biodiversidad, amaremos nuestra naturaleza y lo mejor aún es que está cerca de nosotros. No hay mayor expresión de belleza que la naturaleza y toda su biodiversidad. ¿Te has preguntado qué hace que una persona desde muy pequeña se conecte, sienta pertenencia y sienta ganas de defender su medio ambiente? Hoy en Agrocultura conoceremos muchas razones para que tú, tus hijos y todos los ciudadanos de este hermoso país nos vinculemos y amemos nuestra naturaleza, al punto que hagamos todo lo posible por protegerla. Acompáñanos en Agrocultura. Ahora veamos qué tenemos para hoy. Conoceremos a Vanessa, quien junto a su esposo Alexander y sus hijos emprendieron durante la pandemia un hermoso proyecto, Vivero Alcana. Tuvimos la oportunidad de conversar con Líder Sucre, ambientalista y protector de la biodiversidad. Conoceremos la historia de mi amigo Ross, una espiga de arroz muy especial. Arrocísimo comparte con nosotros una riquísima receta. Visitar el Jardín de la Biodiversidad es una experiencia maravillosa y aún más si lo recorremos junto a nuestra guía Susana. Panamá es un país rico en biodiversidad. Somos ricos, así es. Riqueza hídrica, riqueza de bosques que aún nos quedan y todo esto tenemos que defenderlo. Seguimos en Agrocultura. Ahora conversaremos con Líder Sucre. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Sony. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo fue su formación? ¿Qué lo llevó a apasionarse por este mundo? Mi formación es diferente a lo que la mayoría de la gente se imagina. Mi papá, que había sido biólogo marino, terminó trabajando en el mundo de los negocios y yo me creí con esa narrativa. Entonces yo estudié negocios, yo tengo una carrera de negocios, pero todo mi tiempo libre desde que era chiquito lo pasaba en la naturaleza, trepando montañas, metiéndome en el bosque, a veces solo, un pelado de 9 años. Bueno, adelanta un montón de años, me graduó de maestría de negocios y todo. Había también en mi tiempo libre, todo en mi tiempo libre, había sido parte de organizaciones conservacionistas como la Sociedad Audubon, como la Fundación para la Protección del Mar, ProMar, pero todo en mi tiempo libre había estudiado y tengo un título de naturalista, de guía de naturaleza, con profesores de Smithsonian y todo. Y un buen día, una organización conservacionista que es panameña, buscaban un director ejecutivo que supiera algo de finanzas y esa organización se llama ANCON, así que apliqué y me gané el puesto, me convertí en el director ejecutivo de ANCON. Hice un cambio dramático de carrera del mundo de los negocios, donde me iba bien, al mundo de la conservación, donde quizás no tenemos tantos recursos de dinero, pero cuidamos los recursos naturales del país y del mundo, la diversidad de plantas y animales del planeta. Así que nunca he mirado para atrás, han sido más de 20 años dedicados a la conservación de la naturaleza y esa es la razón de ser de mi vida. Seguimos disfrutando Agrocultura, hoy desde el Biomuseo, junto a Líder Sucre, ambientalista y protector de nuestra biodiversidad. Líder, háblenos un poco sobre este hermoso lugar, el Jardín de la Biodiversidad.
Bueno, Sony, estamos en el Jardín de la Biodiversidad o el Jardín Botánico del Biomuseo y son casi 2 hectáreas de un área al aire libre en donde hemos sembrado muchas especies de plantas con un énfasis en las especies nativas de Panamá, plantas que a veces no pensamos en ellas como para jardinería, pero que son las especies nativas de Panamá las que pueden crecer en el clima de la ciudad de Panamá o de Amador específicamente. También tenemos algunas plantas exóticas que las reconocerán, que son plantas que están en nuestros jardines y las hemos incluido, pero fundamentalmente el énfasis son especies nativas de Panamá. Este jardín fue concebido como la 9ª galería. El Museo de la Biodiversidad tiene 8 galerías, pero la 9ª viene a ser el jardín. Siempre está abierto al público de día, o casi siempre. Se añade pues a las áreas de esparcimiento que ofrece Amador a todos los panameños, todos los residentes, todos los visitantes. El jardín tiene muchas cosas donde tú puedes aprender si miras las etiquetas de las plantas, si miras las señales que hay, y también a veces hay eventos gratuitos en el jardín o giras a las que te puedes apuntar del jardín que el Biomuseo tiene. Hay mucho que descubrir. Hay árboles de muchísimas clases, hay un higo estrangulador, siendo que la galería número 7, que es la Red Viviente, está centrada en un higo estrangulador, un higuerón. Pero eso es una serie de esculturas. Y afuera en el jardín tenemos un higo estrangulador también, Ficus americana, que yo ayudé a conseguir y que está creciendo y va a contar algunas de las mismas historias en vivo que tiene el museo adentro. Ese es parte del tema del jardín. El jardín ayuda a contar algunas historias que podemos contar en vivo que se hacen eco de lo que el museo nos cuenta adentro en las galerías. Y la idea es que la gente regrese al jardín para que sigan descubriendo, porque siempre está en evolución. Siempre están creciendo plantas, se traen plantas nuevas, algunas plantas son reemplazadas y todo eso es parte de la evolución del jardín. El jardín está creciendo, muchos árboles cada año crecen más. Y si usted vino hace 18 meses antes de la pandemia, ahora cuando termine la pandemia, o que está terminando ojalá, va a descubrir que el jardín ha cambiado bastante. Líder, cuéntenos cuál es el objetivo de este jardín, el Jardín Etnobotánico. Bueno, Sony, el Jardín Etnobotánico es una parte del Jardín Botánico del Biomuseo y realmente es una propuesta que surge de adentro del equipo de trabajo del propio Biomuseo. Ellos veían que había un diseño del jardín y tenía muchos elementos, pero no estaba realmente bien cuajado el elemento de los cultivos que en Panamá se cultivan o las plantas que pueden crecer en Panamá, y ese elemento del jardín etnobotánico, de las plantas que comemos, de las plantas que usamos para hacer té, para curaciones, de las plantas que usamos como el bijao para envolver un tamal o hacer cosas, era un elemento que realmente es fruto y adueñamiento del equipo de trabajo del Biomuseo. Ahora lo tenemos aquí. Para muchos niños y niñas de hoy, mucha gente joven de la ciudad de Panamá y de otros entornos urbanos, es impresionante no conocer cómo se ven las plantas de donde salen las cosas que comen, cómo se ve una yuca, cómo se ve un niño que come un chocolate en la ciudad de Panamá, y la enorme mayoría de ellos no pueden reconocer un arbusto, un árbol de cacao, que es de donde viene el chocolate, que crecen en Panamá, y excelente cacao. Entonces, hay mucho de la historia humana de Panamá, casi toda en realidad, que está íntimamente enlazado con esas plantas que alimentaron a los humanos desde que llegaron a Panamá, desde el principio. Y no entender las plantas, no conocerlas, no saber cómo se ven, es perder una parte muy importante de la identidad de nosotros como panameños, como latinoamericanos. Y son historias muy bonitas, son muy interesantes. También nos recuerdan una época que todavía se vive en parte de Panamá, donde la mayoría de los panameños criaban su propia comida. Se alimentaban principalmente de cosas que ellos criaban, de gallinas, de animales, de yuca, de maíz, de plátano, de comidas que ellos podían criar en su propio entorno, y de hecho las criaban y dependían de esos cultivos y de esas cosechas. Esa era una época de subsistencia. Cuando Panamá se hizo independiente de Colombia, la mayoría de la población vivía en condiciones de subsistencia, y eso fue hace poco menos de 120 años.
sea, no es tanto tiempo tampoco. Entonces, hoy en día todavía hay población en Panamá que tienen esas habilidades, saben cultivar la tierra y cultivan su propia comida. Un sabor de cómo se logra eso y qué plantas se usan, algunas, porque no las tenemos todas, y cómo se ven, es parte de ese jardín etnobotánico que va con los grupos indígenas de Panamá y con la gente del campo de Panamá. Y ese legado lo tratamos de recoger un poquitito de eso aquí. Recuerda seguirnos en Instagram y en nuestro canal de YouTube Agrocultura UP. Allí podrás ver todos los contenidos de agrocultura. Más adelante en Agrocultura. Conoceremos a Vanessa, quien junto a su esposo Alexander y sus hijos emprendieron durante la pandemia un hermoso proyecto, Vivero Alcana. Conoceremos la historia de mi amigo Ross, una espiga de arroz muy especial. Arrocísimo comparte con nosotros una riquísima receta. Visitar el Jardín de la Biodiversidad es una experiencia maravillosa y aún más si lo recorremos junto a nuestra guía Susana. Agrocultura es una producción de la Universidad de Panamá, realizada por la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el aporte de instituciones profesionales y ciudadanos comprometidos con el bienestar de todos. Síguenos en Instagram y disfruta de todos los contenidos en el canal de YouTube Agrocultura UP. Suscríbete, abraza la tierra y siembra futuro. En Panamá hay un lugar donde se investiga y se aprende, se experimenta y se descubre. Un lugar donde las ciencias ambientales, agropecuarias, gastronómicas y comunitarias se unen. Donde la academia está hombro a hombro con los productores y los ciudadanos, aportando conocimiento, acciones, soluciones. Donde hacemos alianzas universidad-empresa que nos encaminan a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Donde se produce con altos estándares de calidad, con ética y con responsabilidad, a la vanguardia con la tecnología. Ese lugar es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. FCA 2021, año de la transformación curricular. Súmate a este proceso y avancemos juntos por Panamá. Seguimos disfrutando agrocultura hoy desde el Biomuseo. Conozcamos la historia de mi amigo Ross, una espiga de arroz muy especial. Él es una espiga de arroz muy peculiar, que como a mí, le encanta observar el volcán Barú, que es la elevación más alta de Panamá. Es decir, que ama el campo y le encanta la naturaleza, como a mí. Hace poco tiempo, en un sembradío de Chiriquí, Ross veía el atardecer junto al resto de sus compañeros. Todos estaban muy emocionados, porque pronto serían cosechados. Ross les dijo que al día siguiente conocerían el mundo. La noche transcurrió y al día siguiente, Ross y sus amigos fueron transportados a la planta de Agrosilos. Allí se convertirían en el delicioso arroz especial Arrocísimo. ¡Al fin llegamos! ¡Qué emoción!, fueron las palabras de Ross. Al llegar a la planta, Ross fue escogido como una de las muestras más especiales por su brillo y su pureza. Su espíritu científico y aventurero lo hicieron ver más allá de la planta y dijo: sueño con conocer nuevos lugares y ayudar a que las personas se alimenten mejor. Mi amigo Ross ayudó a mejorar el sistema de suelos y sembradíos. Así, todas las espigas tuvieron una mejor calidad.
Él sabía exactamente lo que necesitaban sus compañeros: más agua, sol y que les hablaran con cariño. Hoy en día, Ross se divierte mucho repartiendo Arrozísimo. Recorre todo Panamá haciendo muchos amigos y admirando la belleza de nuestro país. Pero ¿sabes qué es lo mejor de la historia de Ross? Sus beneficios para nuestra alimentación y salud. Gracias, Ross, por tus consejos, por abrazar la tierra y sembrar futuro. A continuación, Arrozísimo comparte con nosotros una riquísima receta. Toma nota y hazla en casa. Esta y muchas más recetas las puedes encontrar en la cuenta de Instagram Arrozísimo. ¡Buen provecho! Seguimos con Agrocultura. Conoceremos a Vanessa, quien junto a su esposo Alexander y sus hijos emprendieron durante la pandemia un hermoso proyecto, Vivero Alcana. Mi nombre es Vanessa de Morales. Somos aquí parte del vivero Plantas Alcana y realmente este emprendimiento nació ahora con el tema de la pandemia. Decidimos usar algunos ahorros ya que nos habíamos quedado sin trabajo y empezamos como estaba la limitante de que no se podía salir salvo que algunas horas al día. Empezamos a hacer entregas por delivery, así comenzamos, por pedidos que hacían por Instagram y nosotros íbamos y en las 2 horitas que teníamos las entregábamos. Y así bueno, empezamos a invertir, a hacer algunas inversiones, a producir también algunas plantas y aquí estamos. Esperamos en un par de años o un futuro cercano pues que esto ya sea un vivero reconocido, establecernos en el mercado. Estamos trabajando fuerte para eso con la ayuda de Dios y bueno, seguir y dejarle un legado a nuestros hijos, que es lo más importante. Yo ahorita mismo estoy terminando la carrera de Derecho realmente y tengo algunos técnicos de la Facultad de Derecho también, técnico en Derecho Registral y también en Gestión Municipal de la Facultad de Relaciones Públicas. Por supuesto que la formación universitaria le ayuda a uno en muchos aspectos de la vida y yo antes de todo, desde muy joven, yo leo mucho sobre plantas, sobre su cuidado y antes de tener el vivero pues ya yo conocía muchas especies, ya yo sabía cómo se cuidaban, como le explicaba, mis favoritas, las plantas que no tienen flor, alocacias, que son estas. Esta es una alocacia variegata. Ellas son plantas que le gusta mucho la humedad, no toleran mucho el sol directo. Y pues en ese aspecto mi conocimiento anterior de las plantas, porque lo hacía como un pasatiempo, me ha ayudado bastante en esto. Mis niñas, ellas les encanta también los emprendimientos, ellas a veces siembran plantitas y me las dan para que yo se las venda. Nosotros tenemos 2 puestitos ahora mismo, uno con otra persona que tiene un puesto de legumbres y ahí tenemos una venta, y uno que manejo yo y mi hijo que va para 16 años, él es el que me ayuda con el tema de las ventas y mis hijas participan más bien en lo que es siembra. Tengo una hija pequeña que le gusta mucho, ella misma siembra sus plantas a pesar de ser muy pequeña. Ella siembra y cuando ella ya sabe que están para venta, ella me las da, yo le traigo su dinero y ella lo ahorra y lo usan o lo invierten. A veces compran potes para volver a sembrar y demás, pero sí les gusta. Les llama mucho la atención también nuestro trabajo.
económicamente nos hemos sostenido con esto. Es un trabajo duro, bueno, no hay trabajo que no requiera empeño y ganas de echar para adelante, pero nos sentimos más unidos como familia. Usted sabe que en estos tiempos los niños están muy metidos en la tecnología, en los celulares, y pues esto los saca un poco de eso, los hace que trabajemos en otra cosa y no estén sumidos en ese mundo, perdiéndose su niñez tal vez. Gracias a Dios nos ha permitido sobrellevar este tema de la pandemia. Exhortaría a todas las personas que tienen pues esa semillita, que lo intenten, que es duro pero no imposible, que todo se puede lograr. Hay que meterle empeño siempre a las cosas. Uno primero se informa, uno estudia, uno se relaciona con el tema y va para adelante. Lo importante es querer. No hay nada ahora mismo que el ser humano no pueda hacer. Estos son cóleos, son para dar color o decorar jardines. Ahí tenemos algunas variedades de plantas de interior también que no tienen flores. Rosas españolas es una planta de semisombra. Estas son plantas colgantes, estas son aglaonemas. Este es el helecho pata de conejo, muy llamativo por sus patitas. Esta es una variedad de salvia que es ornamental, se llama Salvia splendens. Las más buscadas, las rosas del desierto, es una planta que buscan mucho los clientes. Mi nombre es Vanessa Vázquez. Somos Plantas Alcana, abraza la tierra y siembra futuro. Seguimos en Agrocultura, recorriendo las bellezas de la biodiversidad en el Biomuseo, en el corazón de la ciudad de Panamá. El Biomuseo se ha convertido en una estructura icónica para nuestro país. Ubicado a la salida del Canal de Panamá hacia el Pacífico, cada centímetro de su estructura tiene un significado y una relación con nuestra biodiversidad. Sigamos disfrutando de nuestro recorrido. Susana es guía del Biomuseo, quien nos recibe con mucha hospitalidad y también comparte con nosotros interesantísima información sobre la riqueza de la biodiversidad de este paraíso en la ciudad de Panamá. Un árbol de higuerón, también le llaman el higuerón del caucho. ¿Qué edad puede tener este árbol? Bueno, este árbol no puede tener más de 80 o 90 años porque si hacemos memoria, toda esta área de la calzada de Amador es un relleno que se hizo con materiales que se extrajeron de la construcción del canal por allá por finales de 1900, principios de 1920. Entonces, toda esta zona tenía pequeños árboles o brotes que fueron traídos por los ingenieros estadounidenses, los paisajistas estadounidenses, y por ejemplo te vas a encontrar muchos ficus, muchos árboles que en verdad, ficus de diferentes tipos, como el otro ficus que es el que rompe las calles y que da a veces mucho problema. Esas son algunas de las plantas que se sembraron hace mucho tiempo y que no son plantas nativas. ¿Y cómo se reproduce este árbol? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y es muy curioso este árbol en particular, porque como no es una planta nativa de Panamá, ocurre una historia bien curiosa con los higuerones en particular, y es que existen aproximadamente 800 especies de higuerones en el mundo y cada higuerón tiene una avispa que lo poliniza a niveles muy complejos de coevolución. Un insecto se modifica a sí mismo o evoluciona a la par de una planta, y la planta evoluciona a la par del insecto para tener una mancuerna para sobrevivir. Entonces, como esta es una planta introducida, la avispa que le poliniza no vive aquí en Panamá, pero si fueses al bosque tropical,
vas a encontrarte especies nativas de higuerones, como el Ficus insipida, que sí tiene frutos y que sí tiene una polinizador. avispa que le poliniza. Este también produce frutos, pero son infértiles, porque no tiene la avispa que le va a ayudar a hacer la tarea, la segunda parte de la historia. Para el momento que llega este árbol a Panamá y que lo llevan también a Summit, se utilizaba todo ese caucho para la elaboración de muchos productos. Eventualmente se conoce también a otro árbol que habita en los bosques de Sudamérica, que se llama Hevea brasilensis, y ese árbol produce también un látex lechoso que también se utiliza para la fabricación de caucho, la obtención del caucho, y entonces se deja un poco rezagado y se empieza a aprovechar ese ya que está en los bosques tropicales. Así que te imaginarás también el impacto que tuvo para la naturaleza, para los bosques de Sudamérica, que llegara el hombre a cortar todos esos árboles de caucho para la fabricación de materiales. Veo que este mismo tronquito tiene como pequeñas raíces a su alrededor y allá ya se ven como más gruesas. Exacto, acabas de notar algo bien característico de este árbol, y es que tiene una serie de, parecen como cabellos o colgantes que van llegando poquito a poco hasta el suelo. Tiene dos funciones principales. Una es que eventualmente esto se va a convertir en algo como esto que está acá y va a estar absorbiendo nutrientes para darle energía y nutrientes al árbol. Pero si tú te percatas también, esos mismos pequeños filamentos eventualmente se van haciendo gruesos y más gruesos y más gruesos y se convierten en soporte para las ramas, ya que el árbol tiene ramas bastante extensas. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, a lo que me recuerda a este árbol, es a la película Avatar, no sé si la viste, es toda una serie de conexiones lo que está ocurriendo ahorita mismo. Tienes, por ejemplo, las raíces que le están dando soporte al árbol, pero también debemos recordar el suelo y que no se nos olvide todo lo que está ocurriendo a nivel de suelo. Tienes allí un montón de hojas en descomposición que no recogemos con el propósito de que se note que está pasando algo, y es que en el bosque tropical tú te vas a encontrar un montón de hojas cubriendo la superficie del suelo. Tiene función para proteger al suelo de la erosión cada vez que llueve, y también ocurren toda una serie de conexiones e interacciones entre los microorganismos que están en el suelo, las hojas, los descomponedores y a su vez el árbol que va absorbiendo todo el nutriente. Abraza la tierra y siembra futuro. Gracias por acompañarnos en Agrocultura. Una producción de la Universidad de Panamá, realizada por la FCA. Conozcamos y amemos las riquezas naturales de nuestro hermoso Panamá. Y visita el Biomuseo, un paraíso de conocimiento y biodiversidad en la ciudad de Panamá. Hasta muy pronto. Bye. Chao. Fruta bonita cresce e se verte por mi ciudad. Fruta rugosa, melem nos ojos, dulce em las bocas.